Hoy te invitaré a explorar la historia integral de la Biblia. Profundizarás tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, abarcando desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Al finalizar este video, estoy seguro de que tu perspectiva cambiará. Sentirás un amor aún más profundo por la palabra de Dios. Sin embargo, este cambio solo se dará si abres tu corazón a su mensaje. Si te resulta complicado entender la Biblia, este video te ofrecerá claridad y al finalizar, espero que te sientas edificado y iluminado por las Escrituras. Todo lo que compartiremos aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. La historia comienza en el principio, cuando solo existía Dios. Él es eterno, sin inicio ni fin. No fue creado, sino que es el creador de todo. La eternidad es una cualidad que solo le pertenece a Él. En el inicio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, hizo al hombre a su imagen y de él a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, disfrutando de una relación plena con Dios en el jardín como administradores de su creación. Sin embargo, cayeron en el pecado, arrastrando a toda la humanidad a un estado de total depravación, ya que todos estábamos representados en Adán. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose así en el primer asesino de la historia. Posteriormente, Adán y Eva tuvieron a Set, de quien surgió una descendencia que se volvió hacia Dios. Poco después, la maldad y la violencia se apoderaron de la tierra, y Dios decidió borrar al hombre que había creado. Sin embargo, había un justo, Noé. Así, Dios envió el diluvio como juicio, salvando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, en un arca que ellos mismos construyeron. A través de los hijos de Noé, Dios inició la formación de las diferentes naciones. Sem se convirtió en el padre de los pueblos semitas, Cam en el progenitor de naciones africanas y asiáticas, y Jafet de naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para crear el pueblo que sería el instrumento de la llegada del Mesías prometido. Llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, quien dejó su hogar y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios en su camino. Lo acompañó su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una gran nación, a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Después de 11 años de espera sin que la promesa se cumpliera, Sarai, su esposa, al no creer más en la promesa divina, ofreció a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, históricamente en conflicto con Israel. A los 99 años, Dios se apareció a Abraham y le mandó salir de su tienda y contar las estrellas. Le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como ellas y como la arena del mar. También le reveló que su descendencia sería esclava durante 430 años. Dios cambió su nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. El hijo de la promesa, Isaac, nació cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años, Rebeca fue sanada y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel, tras su conversión, se volvió el patriarca de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas, estableciéndose
en la fértil tierra de Gosén. Con el tiempo, esas 70 personas se multiplicaron considerablemente. Tras 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés, aproximadamente 600.000 hombres, sin contar a mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La travesía por el desierto hacia la tierra prometida, que debía durar 3 meses, se prolongó por 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que exploraron la tierra prometida, 10 regresaron con un informe negativo, incitando a la rebelión contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes en esa tierra, se vieron como saltamontes, olvidando el poder de Dios. Dios, entonces, los castigó severamente, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías que creyeron, entraran en la tierra prometida. Así, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda esa generación que salió de Egipto, excepto aquellos 2 hombres que confiaron en Dios. Después de 40 años de peregrinación, tuvieron 6 años de conquistas bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucho territorio por tomar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida, guiado por Dios y con una preparación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comenzó un largo período de 330 años de gobierno teocrático, conocido como el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel, donde el pueblo actuaba a su antojo. Debido a su obstinación, Israel fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Luego de esta prolongada etapa, llegó la monarquía. Mirando a las naciones vecinas, el pueblo de Israel pidió un rey, rechazando el gobierno de Dios. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Al principio fue humilde, pero terminó cediendo a la soberbia y a la rebeldía. Tras su reinado, David ocupó el trono también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino, acumuló riquezas, conquistó territorios y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque pecó gravemente, se arrepintió y fue perdonado. De su linaje provino el Mesías. Después de David, su hijo Salomón reinó durante 40 años. Pidió a Dios sabiduría y recibió riquezas. Se destacó en su época por construir el templo de Jerusalén y disfrutar de paz en su reino. Sin embargo, sus numerosas esposas corrompieron su corazón, y solo en su vejez se volvió a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Así concluyó un periodo de 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en la hechicería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Dios, al satisfacer el deseo del pueblo por reyes, dejó que sufrieran las consecuencias de su elección imprudente. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a que su hijo Roboam desestimó el clamor del pueblo por una reducción de impuestos. La opulencia del gobierno de Salomón se sostenía sobre el trabajo de muchos que, ahogados por tributos excesivos, aprovecharon la oportunidad de cambiar de gobernante. Al no obtener resultados, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, siguiendo a Jeroboam I y formando el Reino del Norte, con Samaria como capital. El Reino del Norte existió por 209 años, teniendo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos gobernantes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron el camino de Jeroboam I. Este rey utilizó la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos
buscaran Jerusalén para adorar y se alinearan políticamente con los reyes de Judá. Así, Jeroboam I construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, colocando un becerro de oro en ellos, instando al pueblo a adorarlo como si fuera Dios. Todos los reyes del reino del norte siguieron esta senda, siendo impíos y perversos, sin buscar a Dios. Durante este tiempo, el Señor envió profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes y de aquellos sacerdotes sobornados. Estos profetas, valientemente, confrontaron la corrupción de la nación, denunciando la injusticia social y económica, y llamando al arrepentimiento, aunque sus mensajes fueron ignorados. En el reinado de Acab, impulsado por su esposa Jezabel, se propagó la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a este ídolo y derribar su credibilidad. Más tarde, Eliseo fue llamado para continuar el ministerio de Elías. Pero, al negarse a escuchar la voz de Dios, Israel enfrentó la ira divina, siendo Asiria el instrumento de su juicio. Este imperio expansionista y guerrero llevó a cabo atrocidades contra los pueblos conquistados, dejando tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. Después de haber llevado al pueblo del norte al exilio, el rey Sargón II envió a Israel una mezcla de diversos pueblos, resultando en una gran diversidad étnica en la región. Esta estrategia tenía como objetivo debilitar la identidad de los israelitas. Como resultado, se formó en Israel una comunidad híbrida conocida como los samaritanos, que se convirtieron en adversarios del pueblo de Judá. El reino del sur, que incluía las tribus de Judá y Benjamín, tuvo un total de 20 reyes, varios de los cuales eran justos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Durante el mandato de estos reyes justos, la nación experimentó un crecimiento y prosperidad en lo económico, moral, social y espiritual. En este reino, para cumplir la profecía que anunciaba que el Mesías descendería de la línea de David, solo existió una dinastía en el trono. Para guiar al pueblo de Judá, Dios envió a varios profetas, incluyendo a Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, el pueblo también cayó en una profunda corrupción, ignorando la voz de Dios. En respuesta, Dios los disciplinó enviando a los babilonios, quienes los sometieron a su dominio. Así, el pueblo de Judá fue llevado al exilio en Babilonia. El reino del sur, conocido como Judá, existió durante 345 años. Tras 2 invasiones, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, arrasó su magnífico templo y llevó a los judíos al cautiverio, dejando la ciudad en un estado de gran deshonra. Según la profecía dada a Jeremías, el pueblo estuvo en el exilio durante 70 años. Durante este tiempo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este periodo purificó al pueblo de la idolatría y vio el surgimiento de las sinagogas. Cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, los judíos regresaron a su tierra. En ese momento, Babilonia había caído bajo el dominio del imperio medo-persa. Ciro, quien había sido anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, permitió el regreso de los judíos a la tierra de Canaán. El regreso se llevó a cabo en 3 fases. Primero, bajo Zorobabel, encargado de reconstruir el templo. Luego bajo Esdras, quien se enfocó en la enseñanza de la ley. Y finalmente, bajo Nehemías, quien se encargó de la restauración de los muros y de la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como comenzaron la reconstrucción del templo, enfrentaron problemas. Los samaritanos, astutamente, intentaron unirse a ellos en la obra para desestabilizarlos. Al ser rechazada su propuesta, comenzaron a amenazarlos y posteriormente
escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. A raíz de esta persecución, la construcción del templo se detuvo durante unos 20 años. Durante este tiempo, el pueblo descuidó su devoción hacia la casa de Dios y se dedicó a sus propios intereses, embelleciendo sus hogares mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a que su hijo Roboam desestimó el clamor del pueblo por una reducción de impuestos. La opulencia del gobierno de Salomón se sostenía sobre el trabajo de muchos que, ahogados por tributos excesivos, aprovecharon la oportunidad de cambiar de gobernante. Al no obtener resultados, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, siguiendo a Jeroboam I y formando el Reino del Norte, con Samaria como capital. El Reino del Norte existió por 209 años, teniendo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos gobernantes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron el camino de Jeroboam I. Este rey utilizó la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar y se alinearan políticamente con los reyes de Judá. Así, Jeroboam I construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, colocando un becerro de oro en ellos, instando al pueblo a adorarlo como si fuera Dios. Todos los reyes del Reino del Norte siguieron esta senda, siendo impíos y perversos, sin buscar a Dios. Durante este tiempo, el Señor envió profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes y de aquellos sacerdotes sobornados. Estos profetas, valientemente, confrontaron la corrupción de la nación, denunciando la injusticia social y económica, y llamando al arrepentimiento, aunque sus mensajes fueron ignorados. En el reinado de Acab, impulsado por su esposa Jezabel, se propagó la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a este ídolo y derribar su credibilidad. Más tarde, Eliseo fue llamado para continuar el ministerio de Elías. Pero, al negarse a escuchar la voz de Dios, Israel enfrentó la ira divina, siendo Asiria el instrumento de su juicio. Este imperio expansionista y guerrero llevó a cabo atrocidades contra los pueblos conquistados, dejando tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. Después de haber llevado al pueblo del norte al exilio, el rey Sargón II envió a Israel una mezcla de diversos pueblos, resultando en una gran diversidad étnica en la región. Esta estrategia tenía como objetivo debilitar la identidad de los israelitas. Como resultado, se formó en Israel una comunidad híbrida conocida como los samaritanos, que se convirtieron en adversarios del pueblo de Judá. El reino del sur, que incluía las tribus de Judá y Benjamín, tuvo un total de 20 reyes, varios de los cuales eran justos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Durante el mandato de estos reyes justos, la nación experimentó un crecimiento y prosperidad en lo económico, moral, social y espiritual. En este reino, para cumplir la profecía que anunciaba que el Mesías descendería de la línea de David, solo existió una dinastía en el trono. Para guiar al pueblo de Judá, Dios envió a varios profetas, incluyendo a Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, el pueblo también cayó en una profunda corrupción, ignorando la voz de Dios. En respuesta, Dios los disciplinó enviando a los babilonios, quienes los sometieron a su dominio. Así, el pueblo de Judá fue llevado al exilio en Babilonia. El reino del sur, conocido como Judá, existió durante 345 años. Tras 2 invasiones, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, arrasó su magnífico templo y llevó a los judíos al cautiverio.
dejando la ciudad en un estado de gran deshonra. Según la profecía dada a Jeremías, el pueblo estuvo en el exilio durante 70 años. Durante este tiempo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este periodo purificó al pueblo de la idolatría y vio el surgimiento de las sinagogas. Cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, los judíos regresaron a su tierra. En ese momento, Babilonia había caído bajo el dominio del imperio medo-persa. Ciro, quien había sido anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, permitió el regreso de los judíos a la tierra de Canaán. El regreso se llevó a cabo en 3 fases. Primero, bajo Zorobabel, encargado de reconstruir el templo. Luego bajo Esdras, quien se enfocó en la enseñanza de la ley. Y finalmente, bajo Nehemías, quien se encargó de la restauración de los muros y de la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como comenzaron la reconstrucción del templo, enfrentaron problemas. Los samaritanos, astutamente, intentaron unirse a ellos en la obra para desestabilizarlos. Al ser rechazada su propuesta, comenzaron a amenazarlos y posteriormente escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. A raíz de esta persecución, la construcción del templo se detuvo durante unos 20 años. Durante este tiempo, el pueblo descuidó su devoción hacia la casa de Dios y se dedicó a sus propios intereses, embelleciendo sus hogares mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Fue entonces cuando Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para convocar al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un impacto inmediato. El pueblo se arrepintió y se dedicó de nuevo a la finalización de la reconstrucción del templo. Se experimentó un renacer espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. Transcurrieron unos 100 años y surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuaba asistiendo al templo y realizando sacrificios, dejó de honrar a Dios. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, desestimando la mesa del Señor como inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de instruir al pueblo en la palabra de Dios. Las familias se vieron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, culminando en divorcios. El pueblo llegó a dudar de que Dios pudiera juzgarlos, lo que llevó a una negligencia en la devolución de los diezmos. A pesar de seguir frecuentando el templo, se habían alejado de Dios. En este contexto, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así concluyó el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Luego de Malaquías, hubo un extenso periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron libros religiosos no canónicos, conocidos como apócrifos. También se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio medo-persa fue superado por el imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar diversas naciones, murió joven a los 33 años, lamentando no tener más tierras que someter. Su imperio se expandió con fuerza, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, elementos que serían vitales para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 generales, destacando el dominio de los tolemaicos, egipcios, y los seleucidas, sirios, que a menudo estaban en conflicto. Israel fue gobernado alternativamente por uno u otro. En esta época, Antíoco Epífanes ofendió a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo
en Jerusalén, un acto considerado una abominación. Este evento desató la guerra de los macabeos, que fue ganada por Judas Macabeo después de intensos enfrentamientos. Posteriormente, en 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande tomó el mando. Fue un gran administrador, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y el tránsito de los misioneros. También construyó la fortaleza de Masada y varios palacios. Sin embargo, era un hombre inseguro y violento, consumido por el temor de perder su trono. Herodes se casó en 10 ocasiones y tuvo numerosos hijos. Al casarse con Mariamna, una mujer de nobleza, ordenó la muerte de todos los nobles de su familia por temor a conspiraciones. A solicitud de su suegra, nombró a su joven sobrino Arquelao como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que ganaba popularidad, ordenó su ejecución. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo convocó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, sin embargo, mandó matar a su esposa Mariamna por miedo a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé insinuó que regresarían listos para reclamar el trono, pero Herodes no dudó en mandarlos a matar. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara asesinar al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, pues deseaba que su funeral fuera un momento de llanto general. Ese fue el hombre que se alarmó al enterarse por los magos que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, pero fue un rey desastroso. Finalmente, los judíos solicitaron a los romanos que lo destituyeran. Preocupada por los constantes problemas en Judea, Roma designó un procurador para gobernar directamente la región. Así fue como los romanos comenzaron a ejercer control directo sobre Judea, y en ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta lamentable situación política y estatal, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el opresor poder de los herodianos y la yugo romano, provocó un clamor sin precedentes por un Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue en este contexto, en la plenitud de los tiempos, cuando Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió lleno de gracia y verdad. Se vistió de humanidad. Calzó las sandalias de la humildad. Recorrió nuestra tierra. Compartió nuestro pan y agua. Sintió nuestro dolor. Lloró nuestras lágrimas. Cargó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística y romana se combinaron con la contribución de los judíos en la llegada del Mesías al mundo. Al nacer Jesús, Palestina estaba bajo el dominio romano. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del malvado rey. Después, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido antes. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, comenzó su ministerio tras ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Mientras oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo
descendió sobre él en forma de paloma, otorgándole poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, periodo en el que fue tentado por el enemigo. El adversario lo atacó en 3 ocasiones, pero el Hijo lo venció en el desierto, utilizando siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo había derrotado al primer Adán en el paraíso, pero fue superado por el segundo Adán en el desierto. De regreso de su prueba, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes denominó apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a su enseñanza y discipulado. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos, así como en sinagogas y en el templo. Predicó tanto a multitudes como a pequeños grupos. Por doquier, Jesús hizo el bien y liberó a todos los oprimidos por el enemigo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió la audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la máxima revelación de Dios a la humanidad, conocido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino al mundo con una misión clara. Por todos los que el Padre le confió, nació para morir. Murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo enfatizó que murió por nuestros pecados, tal como está escrito: fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección un evento inesperado. El enemigo utilizó diversos métodos para intentar desviar a Jesús de la cruz, pero él avanzó hacia ella como un rey que se dirige a su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, desnudándolos de su poder. Fue en la cruz donde consumó la obra de la redención y nos liberó. La muerte no pudo contenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta ser revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla sobre la capacitación que recibirán por el Espíritu Santo y les da la estrategia: ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia creció de manera extraordinaria en Jerusalén, con multitudes uniéndose constantemente. Lucas documentó este crecimiento hasta el capítulo 7 de Hechos. Cuando la Iglesia aún estaba confinada a Judea, Dios permitió que surgiera una persecución que dispersó a los creyentes, quienes llevaron el mensaje donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo muros de enemistad y predicando con poder. El pueblo se alegraba al escuchar y ver las maravillas que Dios hacía a través de Felipe. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se expandió más allá de Israel con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Posteriormente, la iglesia gentil de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones. Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en Galacia, estableciendo iglesias y nombrando presbíteros. Durante el segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió a los Gálatas
a Corinto y a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, donde escribió a los corintios. En Éfeso había un templo dedicado a la diosa Diana, un palacio de mármol mucho más grande que el Partenón de Atenas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante su tiempo en Asia Menor, se fundaron iglesias en Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a una hambruna bajo el emperador Claudio, muchos judíos fueron expulsados de Roma, como se menciona en Hechos 18:2. Pablo realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al prepararse para ir a Jerusalén, les dijo a los ancianos de Éfeso que le esperaban cadenas y tribulaciones, pero no consideraba su vida como importante si eso significaba cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse a Jerusalén, escribió su epístola más poderosa, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la Iglesia, con la esperanza de ser enviado a España. A pesar de llevar ayuda a los pobres de Judea, fue arrestado en Jerusalén y llevado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos ante los gobernadores Félix y Festo. Al darse cuenta de que Festo planeaba entregarlo al Sanedrín, que quería matarlo, Pablo, utilizando sus derechos como ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. Durante su viaje a la capital, sufrió un naufragio terrible. El barco se destruyó, pero todos los pasajeros fueron salvados milagrosamente conforme a la promesa de Dios a Pablo. En Malta, una serpiente mordió a Pablo, pero Dios neutralizó el veneno y lo usó para sanar a los enfermos de la isla. Los malteses, agradecidos, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí, permaneció bajo arresto durante 2 años en una casa alquilada. Desde esa casa, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes y escribió a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Luego, fue liberado y escribió su primera carta a Timoteo y la carta a Tito. A partir del año 64, la persecución a la Iglesia pasó de ser religiosa a política. Pablo fue encarcelado nuevamente, esta vez en una oscura y húmeda mazmorras. El 17 de julio de 64, Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un incendio. Nerón, el emperador, vestido como actor, observó el terrible espectáculo desde la torre de Mecenas. 7 noches y 6 días de llamas devastaron la ciudad. Al final, el 70% de Roma estaba destruido. 10 de los 14 barrios fueron arrasados, y los barrios menos poblados por judíos y cristianos sirvieron de pretexto para culpar a los cristianos del desastre. Esto desató una brutal persecución contra la Iglesia. Faltaba madera para hacer cruces. Tal era el número de creyentes crucificados. Muchos fueron atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una masacre. Desde su segunda prisión, Pablo escribió su última carta, la segunda a Timoteo, donde anticipó su martirio y la esperanza gloriosa de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito en un período de 50 años. Tenemos 4 relatos de la vida de Jesús, los evangelios, de los cuales 3 son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, con muchas citas del Antiguo Testamento, siendo el más orientado a un público judío. Marcos, por su parte, muestra a Jesús como un siervo, enfocándose más en sus obras que en sus enseñanzas. Lucas
un médico gentil, resalta a Jesús como el Hijo del Hombre, presentando su vida de oración y su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Juan, en el final del primer siglo, escribió para contrarrestar el gnosticismo, mostrando que Jesús es verdaderamente Dios y hombre. Seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones «Yo soy», que demuestran la divinidad de Jesús. Además, tenemos los Hechos de los Apóstoles, que narran la historia de la Iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión en Roma. 3 iglesias fueron fundamentales en este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso, alcanzando 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene cierre, ya que la historia de la Iglesia sigue viva. Nosotros somos herederos de la Iglesia nacida en Pentecostés. También están las cartas de Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, junto con sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, hay una carta dirigida a los judíos que enfrentaban la persecución, la carta a los hebreos, de autor anónimo. Por último, contamos con las cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas, y el libro de Apocalipsis, que relata la victoria de Cristo y su iglesia, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede quitarte la tristeza y la soledad y proporcionarte lo que realmente necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.